Y yo hacía un poco de tiempo en el parque y a los 15, 20 minutos, media hora, o sea, ahí ya me fumaba mi primer tóxico fumaba, mi primer porro, ¿vale? A las 8:30 de la mañana. Y yo ahora mismo veo a un niño de 15, 16 años con esa rutina y no... es demasiado. O sea, si estás en ese punto, tú tienes que salir de ahí porque eso no es un consumo social. Me puso toda la verdad por delante y me dijo eso. ¿Qué tú qué estás haciendo con tu vida, no? Que al final no te duchas, tienes problemas con tu madre, sacas el dinero robando, le robas a tu madre, estás consumiendo todo el día. No voy al médico porque prefiero consumir, no voy con un amigo que no consuma a ningún lado porque yo quiero consumir las 24 horas del día, desde que me acuesto hasta que me levanto. Ese era mi día. Buenas a todos, bienvenidos a la Playita 0.0 capítulo 20, ¿vale? El domingo pasado nos quedamos ahí un poquillo con la intriga, ¿no? Estábamos avanzando. Esto obviamente no voy a engañar a nadie porque es que además es, yo creo, obvio. Es obvio que se está grabando el mismo día, lo que pasa es que dividimos el capítulo en dos porque últimamente nos está siendo muy difícil coordinarnos entre el cámara, mi hermano, el invitado y yo. Ya está llegando el verano, es complicado, entonces pues necesitamos partirlo en dos para que tengáis contenido todos los domingos. Esa es la realidad de por qué lo hacemos así, ¿vale? Además yo creo que vídeos así de 30 a 40 minutos también están bien que haya en el canal, ¿vale? Espero que os gustase el domingo pasado el capítulo. Si no lo habéis visto, podéis ir del tirón primero, os recomiendo que vayáis a ver ese. Y ahora continuéis con este porque si no os vais a quedar a mitad de la historia, ¿vale? Lo que estamos aquí haciendo es repasar mi historia desde que nací hasta que consumí por primera vez, hasta que tuve los primeros problemas para el consumo, hasta que acepté consumir una droga, hasta que acepté consumir la siguiente droga. Y estamos ya en el momento en el que yo tengo 15 o 16 años, ¿vale? Estoy en el colegio este que hemos dicho, en el Altai, donde estoy en el barrio de Amate, muy cerca de Los Pajaritos, donde yo había consumido mucho. Y entonces, ¿qué pasa? Os voy a decir cómo era mi día a día con 15 años, ¿vale? El día a día de un adicto con 15 años. Mi madre, yo vivía con mi madre y mi hermana. Mi madre trabajaba a las 8 de la mañana, entraba a trabajar. Yo entraba, mi horario de colegio era de 8 de la tarde a 5 de la tarde. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. Como podéis comprobar ya, yo pasaba siempre, se suponía que tenía que pasar siempre muchas horas en lo que es el instituto. Venía de un brete, de estar al principio de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Después me pasaron de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Después me pasaron al régimen interno. Cuando acabó ese año me mandaron en verano para un internado en Toledo. Y ahora me ponían en el Altai, en un horario, además en el Altai, ahora voy a decir una cosa del Altai, en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. O sea, con esto, ¿qué quiero decir? Que mi madre, ¿vale? Pues hacía una regla de 3. Si el niño en la calle la lía, no llega a casa por la noche, tiene problemas con la policía, no sé dónde está, no me coge el teléfono, viene a casa cuando llega está que ha consumido, pues el niño hay que meterlo en un centro, hay que meterlo en un internado, hay que meterlo en donde sea, ¿vale? Todo este tiempo no he hablado nada de psicólogos, pero mi madre me ha llevado a muchísimos psicólogos, ¿vale? Mi madre me ha llevado por lo menos a 8 o 9 psicólogos, ¿vale? Y yo simplemente, pues iba a lo que podía, a lo que no... Yo cuando iba era por mi madre, porque darle un poquito de consuelo, ¿no? Total, pues nada, estaba en ese régimen y ¿qué pasa? Mi día a día era de la siguiente manera. Mi madre me dejaba levantado y yo ya me vestía. Yo me vestía con la ropa del uniforme del Altai, que lo único que voy a comentar es que cuando yo me di cuenta, esto es una anécdota simplemente, cuando me di cuenta que yo no sabía que el Altai solo era de niños, creía que también había compañeras, ¿sabes? Entonces simplemente es un comentario, es una anécdota que yo me acuerdo que cuando yo llegué al Altai, digo, ¿cómo que el colegio no es mixto, que es solamente de chavales? Más que en hambre, porque en ese momento
pues también ya en otro podcast podremos comentar cómo es el tema, bueno, de las relaciones, ¿no? Con las personas del sexo contrario, ¿no? O sea, ya con el consumo de por medio. O sea, que eso es un tema para hablarlo en otra conversación, ¿no? Pero simplemente en comentario, ¿no? Pero ella me daba igual porque yo ya en mi cabeza tenía el plan hecho. Digo, yo voy a venir poco al colegio, la verdad. Total, ¿por qué iba a venir poco? Porque al lado estaban los pajaritos. Entonces, mi rutina, ahora sí os la cuento, era la siguiente. Mi madre me dejaba ya levantado, yo ya me había vestido y yo salía del colegio. O sea, perdón, salía de mi casa por la mañana, ¿vale? Mi madre se había ido, yo salía de mi casa. A los 5 minutos mi madre salía para ir al trabajo y yo hacía un poco de tiempo en el parque y a los 15, 20 minutos, media hora, o sea, ya me fumaba mi primer tóxico fumado, mi primer porro, ¿vale? A las 8:30 de la mañana. Y cogía y me volvía a mi casa. Me volvía a mi casa porque mi madre hasta las 3 de la tarde no llegaba del trabajo. Yo volvía a mi casa y estaba allí jugando a la Play, consumiendo, jugando a la Play, consumiendo, jugando a la Play, consumiendo. Cuando me quedaba sin consumo bajaba y a lo mejor consumía con otro, con el camello, no sé qué, y volvía a casa. Entonces cuando mi madre iba a llegar del trabajo, yo lo que hacía es que cogía y me iba al instituto, porque era hasta las 5 de la tarde. Me iba al instituto y como en el metro aquí en Sevilla, pues la parada de antes de Amate era 1 de Mayo, ¿no? Donde estaban los pajaritos, pues entonces me iba ahí, pillaba más droga todavía si me hacía falta, consumía y ya a lo mejor iba a la última hora al colegio como para decir, aquí está el tío, he venido al colegio, ¿vale? O no iba directamente y ya después me volví al barrio mío, que era el barrio Santa Cruz, y ya decía mi madre, mamá, nada, que estoy aquí en el parque, que acabo de llegar del colegio, estoy aquí en el parque. Y ya pues me quedaba consumiendo con mis conocidos de consumo desde las 6 de la tarde pues hasta las 10, 11 de la noche. Eso era mi día a día normal. Y consumiendo alcohol, o sea, cerveza sobre todo, y porro. Eso era entre semanas, ya los fines de semana era un cumpleaños en tal sitio, una fiesta en otro, discoteca no, porque tenía 16, 15 años, pero siempre los fines de semana era ya mucha locura. Porque ves, entre semanas ya tenía lo suyo, ¿no? Que yo lo veo ahora con perspectiva y yo ahora mismo veo a un niño de 15, 16 años con esa rutina y no... es demasiado. O sea, si estás en ese punto, tú tienes que salir de ahí porque eso no es un consumo social. Estás consumiendo solo, no te duchas, no vas al instituto, tienes problemas con la policía. Entonces, claro, básicamente, quiero una imagen visual, ¿no? Cuando una persona ya tiene un problema de verdad es cuando, mira, nosotros en la vida tenemos distintas parcelas. Tenemos la parcela de, por ejemplo, en mi caso en ese momento era los estudios, ¿no? El instituto, la educación secundaria obligatoria, la ESO, ¿no? Después tenía una parcela de mi familia, una parcela de mis amigos, otra parcela del ocio, otra parcela de la religión, otra parcela, el que sea, ¿no? Del trabajo, y otra parcela del consumo. Eso era el principio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando el consumo se va adueñando y se va apoderando de todas esas parcelas, pues ya ni hay familia, ni hay amigos, ni hay religión, ni hay nada. Todas esas parcelas, ni hay estudios, ni hay trabajo, ni nada. Todas esas parcelas al final acaban siendo el consumo de droga. Entonces, eso es lo que ya te destruye. Tu vida ya es consumir. Ya no voy a ver a mi sobrino porque prefiero consumir. No voy al médico porque prefiero consumir. No voy con un amigo que no consuma a ningún lado porque yo quiero consumir las 24 horas del día, desde que me acuesto hasta que me levanto. Ese era mi día a día. Entonces, muchas veces en el barrio, después de los fines de semana de locura, pues decíamos a lo mejor un lunes en el barrio, entre los conocidos de consumo, decíamos, Guillo, esto tenemos que cortarlo, ¿eh? Y lo decía, sí, no, yo he dejado de fumar, o no, yo he dejado de beber, o yo no dejo de fumar, pero he reducido bastante y voy a consumir mucho menos. Eso lo decíamos mucho, casi cada lunes, pero ese mismo día al final acabamos pillando al día siguiente. Eso sabíamos, entonces, ¿por qué digo esto? Porque sabíamos que no lo estábamos haciendo bien. O sea, al final hemos tenido problemas con personas, con
con la autoridad, con los institutos, de que te echan, de que te suspenden, de que repites, de que tu madre no está contenta, de que no estás bien, entonces al final no estás bien. Entonces tú dices, no voy a consumir, pero es que cuando intentas desde ese punto, decir, voy a intentar hacerlo bien, voy a intentar consumir menos, voy a intentar dejarlo, es tan difícil porque estás tan metido ahí dentro que lo único que puedes hacer es volver a consumir. Con el mismo motivo que antes, que era no pensar en los problemas, en las circunstancias a resolver, en los defectos de carácter que pueda tener, en lo que me haga daño de mis ausencias que tuve de chico, en lo que me haga daño de cualquier relación. En cualquier cosa nosotros consumíamos los adictos por todo. O sea, si estábamos contentos por cualquier cosa, consumíamos para celebrarlo. Si estábamos tristes, consumíamos para evadirnos. Si no nos pasaba nada, consumíamos. Si es que era día a día consumido, de que me levantaba literalmente hasta que me acostaba. Porque lo último que yo hacía antes de irme a la cama era consumir y lo primero que hacía al levantarme era consumir. Esa era mi vida era consumo. Por todos lados. Una vez en este colegio, en el Altair, pues en Altair yo tenía muchísima falta de asistencia, o sea, en Altair al final acabé repitiendo de nuevo. Entonces, por tercera vez ya hice cuarto de ESO en otro instituto, es decir, total de institutos en la ESO, Santa Ana, Santo Tomás de Aquino, Marcelo Espino, La Nombrete, Altair y Giner de los Ríos Monteñitos. 5 institutos para sacarme la ESO. La verdad que es un currículum que me ha dado conocer a muchísima gente y aprender muchísimo de muchas cosas, ¿no? Y aprender que al final yo siempre, por ejemplo, en Umbrete un día me echaron porque rompí un cristal de un puñetazo, porque yo lo que al final es la impulsividad por la que estamos marcados todos los adictos y el no aceptar la situación. Entonces, pues un día me echaron, le di un puñetazo a un cristal, lo rompí, no quería romperlo. Yo quería darle un puñetazo, pues me salió solo, pero se rompió el cristal, ¿no? Total. Que ese tipo de cosas al final hacía que, bueno, que al final de todo me echaron de Santo Maquino, me echaron de Umbrete, de Marcelo Espina, de Altair no me echaron, pero ya contaré cuál fue el proceso. Y claro, yo siempre estaba en contra del mundo. Era injusto que me echaran de clase, era injusto que me echaran del colegio, era injusto que la policía me parara porque yo estaba consumiendo. Era todo injusto, todo el mundo contra mí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo ya cuando entré en entrenamiento y hice cuarto de eso sin consumir y empezando mi nueva vida, pues ya dije yo, qué pedazo de colegio, ¿no? Pero no era el colegio, ni los profesores, ni nada, que también es muy buen colegio. Era mi actitud y mi comportamiento. Porque en ese momento yo era la primera vez que sí quería hacer las cosas bien. Ya llegaremos a eso, ¿vale? Entonces, finalmente, vamos a ir terminando con mi etapa de consumo de activo, ¿vale? Ya me movía en muchos ambientes donde me ofrecían otras drogas, como por ejemplo la cocaína y otras drogas, ¿vale? Entonces yo decía que no. ¿Recordáis en el capítulo anterior que cuando empecé a consumir alcohol llevaba un tiempo diciendo que no? Cuando empecé a consumir, o sea, y al final dije que sí. Cuando empecé a consumir porro es lo mismo, el mismo patrón. Y aquí ya estábamos, que me llevaban ya un año y medio ofreciendo otras drogas y yo diciendo que no. No me dio tiempo a decir que sí, ya por estadística y porque me movía ya en ambientes donde había ese tipo de sustancias, ya iba a decir que sí, pero no llegué a consumir este tóxico, la cocaína, por ejemplo, porque algo que siempre muchas veces te preguntan, ¿no? ¿Y tú qué consumías? Pues yo, alcohol y porro, y lo que consumía era también que se mezclaba con la medicación del TDAH, que es metanfetamina, que yo ya hice a mi cuerpo a tomarme la medicación y poder beber y fumar porro sin problema, ¿vale? Entonces, yo todo este tiempo, todo esto que estoy contando y todo este consumo era también con la medicación. Siempre, ya ni la tiraba, nada, yo me la tomaba, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Yo estaba consumiendo como siempre en el barrio por la tarde, en verano. Bueno, era más o menos, te lo puedo decir exacto, porque yo entré al centro el 13 de junio de 2018, que era miércoles, ¿vale? Entonces, martes 17, lunes 16, el domingo literalmente 15 de junio de 2018 yo estaba consumiendo, ahí cerca en un parque del centro de Sevilla más o menos, María Auxiliadora, y entonces me llamó mi madre y yo lo puse en altavoz. Pablo, ¿cuándo vamos a ir a este sitio que te dije para ver a este hombre? Que
¿cuándo te viene bien a ti? ¿Cuándo puedes tú? Mi madre me llevaba diciendo 2 o 3 semanas que teníamos que ir a ver a un hombre. Yo creía que era ir a hablar con un psicólogo, como siempre, como había ido ya a 7 o 8 psicólogos. Y yo estaba de cachondeo con el consumo, con mis conocidos de consumo, los que yo creía que eran mis amigos, ¿vale? Y yo estaba con mi madre en altavoz y yo diciéndole, mi madre me decía, mañana lunes te viene bien, no sé qué, y yo, no, el lunes, mañana no. Mañana no. Me decía, el martes, y yo, el martes tampoco. No, a mí me pasa exactamente igual cuando ir. Dice, el miércoles, como venga el miércoles, venga, vale, el miércoles sí, vale. Total, que el miércoles 13 de junio yo pues, consumí esa mañana y me llevaron al centro de adicciones donde yo me recuperé. Y nada, entré para ir 1 hora y al final pues estuve de 2 a 3 años en total, ¿no? Entre todo el proceso, pues en mi recuperación y gracias a mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho aprendizaje y gracias a Dios, pues a día de hoy llevo casi 7 años sin consumir, pero ese fue el 13 de junio de 2018, cuando al final me encontré a una persona ese día que nos hizo la entrevista, que me puso toda la verdad por delante. 2 días antes, además, del 13 de junio, es decir, el lunes, tuvimos un problema con la policía, que casi además me llevan ese día a comisaría y se agravaba la situación. Era 11 de junio, porque es que me pusieron una multa, y entonces por eso me sé que fue el 11 de junio de 2018, ¿no? Esa multa fue porque yo estaba, para que veáis la inconsciencia del momento, ¿vale? Tenía yo 16 años. Yo estaba consumiendo tranquilamente en un parque y había niños de 3, 4, 5 años jugando al fútbol con sus padres literalmente delante nuestra, de un conocido de consumo y yo. Y nosotros encima comentando, y mira qué gracioso el niño, no sé qué, este va a ser bueno jugando al fútbol cuando sea mayor, mira no sé qué, mira el padre, mira. Comentando la situación. O sea, para nosotros estábamos consumiendo porros y alcohol ahí, que en ese momento lo veía totalmente normal, pero normalísimo. O sea, de hecho, estábamos viendo a los niños cómo jugaban, ¿no? Niños también de 6, 7 años, ¿no? Jugando al fútbol y nosotros comentándolo, mirándolo, riéndonos. O sea, riéndonos. Que nos agradaba ver eso, ¿vale? Porque a mí me gustan mucho los niños, ¿vale? Yo tengo 3 sobrinos, me gustan mucho los niños. Y pues nos agradaba ver eso, ¿no? Entonces, de repente viene la policía nacional al parque, entró el tirón y viene por nosotros, se baja porque habían llamado de que estábamos consumiendo allí, ¿sabes? Total, que yo, bueno, al final el resultado es que me pusieron una multa que yo ni sabía que me habían puesto porque yo a los 2 días entré en el centro y al año y pico así la multa había ascendido a más dinero todavía. Yo no lo sabía porque me notificaron, en mi casa yo no estaba. Y al final, total, que lo pusieron por el edicto del ayuntamiento. Yo, obviamente, no soy una persona que mire el edicto del ayuntamiento todos los días a ver si me han multado, ¿no? Entonces, bueno, al final esa multa pedí y luché un montón a hacerlo, pagarlo por trabajos sociales, que yo era menor cuando me la pusieron y todo eso. Al final no tuve que... Eso se quedó ahí, no tuve que pagarla porque llevaba en un centro de adicciones en ese momento 2 años. Entonces, pues, ya como que no tuve que pagarla. Total, que bueno, que 2 días después de ese momento entré, ¿no? Y la persona que me encontré por delante me puso toda la verdad por delante y me dijo eso. Que tú qué estás haciendo con tu vida, ¿no? Que al final no te duchas, tienes problemas con tu madre, sacas el dinero robando, le robas a tu madre, estás consumiendo todo el día. Es que básicamente en ese momento lo vi claro, ¿no? Y me dijo, yo te voy a pedir que te quedes conmigo aquí ingresado 4 meses. Y en ese momento dije que sí. Y o sea, yo dije que sí, que para sorpresa de mi madre y de mi hermana, porque claro, yo miraba a mi izquierda, tenía a mi madre y a mi hermana mayor, y yo dije que sí por ellas, ¿vale? Porque quería comentar aparte, quería hacer un apunte de que en el Altai, un profesor también me marcó y me tocó, porque habló conmigo y me dijo que por qué yo consumía. Y yo decía que porque quería y porque yo no le hacía daño a nadie, eso decía yo. Entonces decía, sí, te haces daño a ti y a la gente que te quiere. Me dijo en el Altai, ¿vale? Antes de entrar en el centro. Total. Que me hizo pensar y dije, voy a dejar los porros. Y entonces, ¿qué pasó? Que lo que hice fue intercambiar, o sea, dejé de consumir porros
desde más o menos, era justo antes de Navidad, eso era más o menos el 20 de diciembre, y estuve sin consumir porros hasta el 6 de enero, eso es lo que duré. Fue el mayor intento de dejarlo de mi vida, ¿vale? Y lo que hice todo ese tiempo fue beber alcohol al máximo, o sea, beber alcohol una barbaridad, lo digo por si os ha pasado alguna vez, de intentar dejar una sustancia y que al final estás intercambiando con otra, que eso al final no sirve para nada. El 6 de enero era un 6 de enero que había un derbi, un Sevilla Betis, que no he hablado nada de fútbol, pero yo he consumido muchísimo viendo fútbol en el estadio, y antes del partido, después del partido, durante el partido. Entonces, pues nada, pues básicamente eso. Entonces, pues nada, ya entré y a los 3 o 4 días me escapé del centro. Me escapé del centro porque empecé a tener paranoia de que yo creía que los del centro me querían volver loco. Entonces me escapé del centro, allí en Montequinto, al final me encontraron, no quería seguir en el centro y mi hermano me dijo una cosa muy importante que me marcó y que me ayudó, que fue: Pablo, que si tú te quieres ir del centro, que no pasa nada, que ya lo intentarás más adelante lo que es dejar de consumir, pero que básicamente tu cabeza te vende que te quieren volver loco, pero para que tú te vayas de aquí, tú consumas, ¿sabes? Que básicamente quiero que lo sepas. Entonces yo dije, venga, pues voy a volver, es verdad, voy a volver. Volví y a los 4, o sea, y volví y me mandaron para Asturias, que tenían allí otro centro, ¿vale? Estaba en Asturias, allí en Oviedo, y nada, pues también el tercer o 4 día me salí de allí corriendo y tuve pensamientos suicidas porque creía que me querían volver loco, ¿vale? Se me estaba juntando el síndrome de abstinencia con un efecto secundario de una medicación que se supone que era para dormir, y se me estaba mezclando todo y tenía ya pensamientos suicidas que hasta ese momento nunca había tenido en mi vida, ¿vale? Total, que estaba ya mirando por dónde tirarme, no sé qué, y pensamiento suicida, dando vueltas en círculos, súper paranoico, y al final lo que me vendía mi cabeza allí en Oviedo era que yo quería irme a Sevilla, o sea, yo me quería ir a Sevilla, ese era mi pensamiento, Sevilla. Pues yo tenía, cuando me escapé de Montequinto, que me salté la valla del centro, yo me sentía como una ansiedad que tenía que quitarme un peso de encima, ¿vale? Entonces me salté la valla, me fui corriendo al metro y ahí ya se me quitó ese peso de encima, ¿vale? Porque yo pensaba que me querían volver loco. Yo me fui sin móvil, sin nada de allí, y entonces pues en Montequinto cogí a alguien que iba por allí y digo, por favor, déjame llamar a mi hermano, que es que esta gente me quieren volver loco, mira que yo entro en un centro para intentar recuperarme ahí, que ve cómo son en el centro, que quieren que me vuelva loco, no sé qué, me quieren dar más pastillas de la cuenta. Total, me dejó llamar a mi hermano, ya vino mi hermano, se solucionó la cosa, volví al centro, y en Asturias, cuando me salté por la ventana, estaba dentro todavía de la finca, que ahí tenían muchas fincas, todavía ese peso encima no se me quitaba. No se me quitaba, entonces mi cabeza me vendía a Sevilla y me vendía también quitarme la vida y quitarme ese peso de encima y acabar con todo. Eso fue el momento más difícil de mi vida, hasta el día de hoy. Que yo ahora tengo 23 años, en ese momento tenía 16. Total, no me maté porque desde chico yo soy cristiano y tengo mi fe, ¿no? Y yo creo en Dios, soy practicante. Entonces mi religión me dice, y de chico he tenido una formación que me dice y me hace creer, y yo creo en eso, que si me mato voy al infierno. Entonces, gracias a ese motivo, no me maté, ¿vale? Porque digo, yo no quiero ir al infierno, ¿no? Total, que mi cabeza era Sevilla, me fui 5 kilómetros andando al pueblo más cercano, y mis pensamientos en ese momento eran: va a venir el director de centro, yo llevo andando ya a lo mejor 20 minutos, o 30 minutos, o 40 minutos, y es que en cuestión de 2 minutos va a dar un acelerón con el coche, va a salir, o sea, se van a dar cuenta de que no estoy allí, y como esta gente me quiere matar, va a venir el director del centro y me va a atropellar y me va a matar y me va a dejar aquí. Ese era mi mensaje, o sea, el mensaje de mi cabeza. Entonces, yo andando súper rápido, mirando para atrás, con paranoia por si venía este hombre, ¿no? A atropellarme. Total. Una anécdota graciosa es que había ese trayecto desde el centro hacia el pueblo más cercano, hacia la civilización, ¿vale? Pues había una persona, un hombre así medio mayor, dormido dentro de un coche. Y entonces, claro, yo estaba yendo para un lado, pero yo no sabía para dónde estaba yendo. Yo quería llegar a un sitio donde pudiera a alguien pedirle de nuevo el teléfono y llamar a mi hermano, que mi hermano, el pobre, siempre ahí se comió 2 o 3 situaciones complicadas, ¿no? Total, que le digo, oye, perdona, esta es la anécdota medio graciosa.
oye, perdona, para ir para Asturias, ¿por qué esto? Porque bueno, es como si yo estoy aquí en Sevilla y le pregunto a alguien, estoy en un pueblo, estoy en un sitio que está en el campo y quiero ir a la civilización y le digo a alguien, oye, perdona, para ir a Andalucía, ¿por dónde es? ¿No? Entonces, bueno, total, que me dijo para dónde era para ir a la civilización, ¿no? Y llegué a un pueblecito y yo escondiéndome porque, claro, me podían venir a buscar en cualquier momento. Y me voy a un bloque de pisos que vi a una persona que estaba atendiendo en un bajo, en un primero, y le pedí, mira, es que por favor estoy en un centro aquí en tal sitio que me quieren matar, entonces que por favor que quiero llamar a mi hermano para que me venga a recoger. Total, llamo a mi hermano, me deja esta persona el teléfono para hacer la llamada y le digo, mira, Dado, que yo a él se llama Genaro, yo lo llamo Dado, desde chico, Dado, que por favor venirme a recoger porque es que me quieren matar y yo como vuelva a pisar el centro, yo no quiero hacerlo, pero voy a tener que acabar matándome, porque es que no puedo aguantar más. Así que por favor, venirme a recoger, yo me espero en este bloque las horas que hagan falta, porque al final de Asturias a Sevilla hay un avión de por medio y si va en coche pues son muchas horas, lo que sea. Yo me espero aquí 10 horas, 15 horas, 20 horas, me da igual, pero yo no puedo volver a pisar el centro. Total, me dice Pablo, tranquilo, ¿vale? Total, que al final, y le digo, no, y mi hermano me dice, dime dónde estás. Y yo, pero no se lo vayas a decir al director del centro, porque yo creía que esa persona me quería matar, ¿vale? Entonces, me dice, vale, vale, todo tranquilo. Total, cuelgo y a los 10 minutos aparece el director del centro, ¿vale? Y digo, y me dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No sé ¿qué te ha pasado? ¿Que nos vamos para Sevilla? Y claro, yo no me creía absolutamente nada. Digo, ¿cómo que nos vamos para Sevilla? Y me dice, sí, que nos vamos para Sevilla, vamos en coche para Sevilla. Digo, pero para Sevilla, Sevilla. Y me dice, sí, hombre, claro, con tu madre. Y entonces digo, déjame llamar a mi madre. Yo no me fiaba nada, tenía miedo, tenía muchas paranoias y no quería, no me fiaba, ¿vale? Entonces, total, llamé a mi madre y me dijo que sí, que yo me iba para Sevilla. Y entonces, pues la idea era, desde ese pueblo, ir al centro, recoger las maletas y irnos a Sevilla. Y yo no quería pasar por el centro. Entonces, como esta persona, el director, se vino con un monitor, que ya de hoy es un gran amigo mío, bueno, yo creo que lo puedo decir sin problema, como Manuel Ortiz, un invitado que tuvimos aquí en uno de los episodios de La Playita, un gran amigo mío y compañero y monitor en su momento, pues yo me quedé con él, yo me quedé con él, y el director se fue a recoger mis cosas, entonces ya cuando vino, directamente me monté en el coche y directamente nos fuimos a Sevilla sin pasar por el centro y nada. Entonces hasta ahí, esa parte, ¿vale? Volvimos a Sevilla y empezó uno de los peores meses, o sea, el peor mes entero de mi vida, donde tuve paranoias, o sea, era 2018, era el Mundial de Fútbol de Rusia de 2018, pues, para que más o menos hagan idea, yo veía la tele el fútbol, ¿vale? Porque ahí ya no me dejaban ingresar porque yo era menor de edad. Entonces tenía que estar en mi casa e ir a terapias ambulatorias, ¿sabes? Yo iba a las terapias y volvía a mi casa, no me dejaban ya ingresar. Entonces, porque claro, me había escapado de un sitio y de otro, ¿no? Entonces yo estaba viendo los partidos del Mundial y yo creía mi pensamiento y de pensar, todo lo que pensaba, lo pensaba en plan al 100% seguridad, o sea, verdades absolutas en mi cabeza. Que el Mundial que yo estaba viendo en la televisión, los jugadores estaban actuando y todo el mundo estaba actuando, ¿vale? Y estaban jugando mal, queriendo, y todo el mundo que veía en su casa el Mundial veía un partido y yo veía uno solamente yo que era actuado, ¿vale? Con mensajes subliminales de consumir droga, de no sé qué, de un jugador que se hace así, de lo que sea. Entonces ese era mi pensamiento. Después, cuando los típicos carteles de publicidad que hay por las ciudades, pues yo me creía que iban dirigidos hacia mí y que el mundo, la sociedad, la gente que nos cruzábamos, yo iba con 16 años de la mano con mi madre cuando íbamos a donde sea, ¿no? De la mano de ella. Entonces yo creía que todo el mundo me miraba a mí como diciendo, hay que ver la que están liando, y como me miraban fatal, y me sentía súper culpable, y que a mi madre la miraban como, pobrecita lo que está pasando con este niño, esta mujer. Ese era mi pensamiento, ¿vale? Después, por ejemplo, una vez me llevaron al médico porque el tema ¿no? De a ver qué me pasaba, ¿no? Porque yo tenía paranoia y estaba fatal, o sea, no se podía hablar conmigo, o sea, yo en mi casa teníamos un perro y un gato y yo creía que los gatos y el perro y el gato también estaban compinchados.
que el perro quería ser un gato, o sea, el perro estaba actuando de gato y el gato quería actuar de perro, ¿sabes? Entonces, hasta ese punto, ¿no? Y de hecho, pues me llevaron al médico, ¿no? Y entonces yo después creía que el que me atendía era el médico, después esa misma tarde a lo mejor, era verano, estábamos hablando de junio y principios de julio de 2018 en Sevilla, muchísima calor, pues me iba a comprar un helado con mi madre y el que me estaba despachando el helado, 100% era el mismo que me atendió en el médico. Después, cuando desayunábamos abajo de mi casa y después subía y me ponía a ver la tele o lo que sea, las mismas personas que estaban desayunando en mi casa son las que salían en la tele. Creía que había cámaras en mi casa, hasta en el cuarto de baño, en todos lados. Creía que el único sitio donde no había cámaras era en la terraza, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, mi madre me quería decir algo y digo, no, pero vente para acá para la terraza a lo mejor a las 12 de la noche, o a cualquier hora, o a las 3 de la tarde con un montón de calor. No, vente más para acá, para afuera, para la terraza, que ahí dentro no me fío, ¿no? Total, cada día que yo me acostaba en esa época, cada día, esto duró un mes, ¿vale? Fue un mes muy difícil. Yo pensaba que ese era el último día que yo iba a estar con mi madre porque al día siguiente mi madre me iba a dejar en un psiquiátrico y me iba a dejar ahí de por vida, ¿vale? Entonces yo creía que mi madre lo que quería hacer conmigo era idiotizarme, ¿vale? Dejarme tonto del todo para que al día siguiente por la mañana ya me deje ahí para siempre. Ese era mi pensamiento todas las noches. También escuchaba pajaritos, ¿vale? Y yo le hablaba a la casa, yo decía, vale, a los que me estáis viendo, que sé que hay cámaras y sé, perfecto, mira, me podéis poner cámara, podéis pincharme la tele para que yo vea cosas diferentes a las que ve todo el mundo, podéis hacer que el médico sea el del helado, podéis hacer lo que queráis, pero por favor, los pajaritos no me los pongáis, que esto a mi hermana le hace un montón de gracia, ¿vale? Los pajaritos no, por favor, los pajaritos no, porque es que los pajaritos eran una locura, era como escuchar a 200 pájaros y es que era una locura. Yo escuchaba a los pajaritos y por la noche escuchaba un sonido, que yo dormía con mi madre, que era como el sonido de las maquinitas estas típicas cuando te mueres, que es pi, 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 pi. Eso lo escuchaba yo en el cuarto de mi madre y yo decía, mamá, ¿no has escuchado otra cosa pasado? ¿No has escuchado? Hablando del sonido. ¿La he escuchado? Y no, mi madre no lo escuchaba, ¿vale? Eran paranoias, total. Por fin pasó, bueno, también mi madre me compraba un paquete de tabaco y yo creía que en el tabaco lo habían metido dentro algo, mi madre, y me estaba intentando engañar. O sea, yo ya hasta no me fiaba ni hasta de mi madre. Entonces, por eso, bueno, también tuve ahí pensamiento de matarme, porque es que yo estaba pasando muy mal. Y pues yo vivía en un tercero, y pues de pensamiento de o por el patio interior o por la terraza de tirarme para abajo. Me pasaba muchas veces por mi cabeza, ¿vale? Nunca lo intenté, o sea, que no lo hubiera intentado, me hubiera tirado el tirón, pero se me pasaba por la cabeza, se me pasaba por una ventana donde me puedo ir a un tercero y se me pasaba por la cabeza muchísimas cosas, ¿no? Entonces una vez a las 3 de la mañana estaba yo muy mal porque fue la primera vez que desconfié al 100% de mi madre y creía que mi madre, la única persona en la que yo podía confiar, porque ya también de mi hermano que me ayudó en Montequinto y que me ayudó en Asturias, yo de mi hermano ya no me fiaba tampoco. ¿Vale? No sé por qué, tampoco. Y a la única persona con la que yo podía confiar era en mi madre, ¿vale? Pues el día que perdí la confianza en mi madre, por lo que sea, porque me dio un clic y dije, tú también estás con pincha mamá. Me sentí solo en el mundo, y me quería tirar a las 3 de la mañana, quería matarme. Entonces dije, mamá, ahí no sé por qué, dije, mamá, ya me ha dado, porque tanto en Montequinto como en Asturias mi hermano me tranquilizó y me ayudó y tomó bien sus decisiones, porque en Asturias, por ejemplo, le dijo la dirección a esta persona para que me recogiera, pero con la condición de que ese mismo día me llevara para Sevilla, y así fue. Entonces, actuó con mucho temple y actuó muy bien mi hermano en las dos ocasiones que yo lo requerí. Entonces, en ese momento, mi hermano vino a las 3 de la mañana desde 2 hermanas. Y vino conmigo y acariciándome como si yo tuviera 4 años, en la cama de mi madre me acariciaba, Pablo, que tranquilo, que está todo bien, tranquilo, tranquilo. Y así ya me quedé dormido ese día, ¿no? Yo siempre eso, pensaba que cada día era el último, porque al día siguiente me iba a dejar en un psiquiátrico toda la vida. Y bueno, pues por fin conseguimos pasar ese periodo de paranoia, ¿vale? Fue por la mezcla del síndrome de abstinencia, una medicación que me hizo efecto secundario,
que se mezclaba con la otra medicación del TDAH. No consumí, ¿vale? No consumí alcohol, ni droga, ni nada. En mi cabeza estaba irme corriendo a consumir, pero no lo llevaba a cabo. Y bueno, después también siento como que tenía el demonio dentro, ¿sabes? Porque yo eso, desde chiquitito, como he contado antes, he ido mucho a la iglesia. Pues estábamos en la iglesia en ese periodo de paranoia y sabéis que en una misa, ¿no? Pues a veces hay que estar de pie o estar sentado. Pues yo, cuando había que estar sentado, es que no me podía quedar quieto, me ponía de pie y se me pasaba por la cabeza de ir al altar, a la mesa donde están, que se pone el sacerdote y eso, y de ponerme por ahí a gritar, a lo que sea. Entonces yo solamente de pensar eso me iba y me confesaba. Pues mira, decía el sacerdote, que se me va a pasar esto por la cabeza. Y ahí hay una cosa súper fundamental, que me dijo, mira Pablo, un sacerdote que se llama Don Miguel Silvestre, me dijo, mira Pablo, porque me confesé en 10 minutos 3 veces cada vez que se me pasaba por la cabeza. Pablo, no tienes que confesarte, estás perfecto. Lo único, déjalo en manos del Señor. Tú dirás al Señor, mira, Señor, yo no veo nada ahora mismo, yo lo dejo en tus manos. Pues se lo dejé en sus manos y desde ese momento empecé a ponerme bien. Empecé a ponerme bien hasta el día de hoy, donde llevo casi 7 años sin consumir y solo por dejarlo en sus manos. Yo le dije al Señor, mira, Señor, yo no veo absolutamente nada. También yo llevaba 2 años apartado del Señor, porque el ambiente de la iglesia era un ambiente sano, un ambiente bueno para mí, y yo no quería nada bueno para mí, yo quería consumir, ¿no? Entonces yo llevaba 2 años distanciado, pero se lo dije al Señor, se lo dije desde el corazón. Yo no veo nada, pero es que absolutamente nada. Mi cabeza cuando yo estaba en la iglesia era o saltarme a la alta y liarla o irme corriendo a consumir. Entonces, yo no veo nada, lo dejo en tus manos. Pues lo dejé en sus manos y fue muy bien. Así que doy las gracias a Dios cada día por ello. Pasaron las paranoias, yo quería ingresarme, pero ya no me dejaban porque ya se la había liado 2 veces y me dejaron estar en un piso terapéutico con régimen de ingreso total. Que ahí empecé cuarto de eso por tercera vez, ¿vale? Pero por primera vez sin consumir. Y primera vez que yo quería hacer las cosas bien, ¿vale? Me empecé a sorprender a mí mismo. O sea, a mí en el centro de adicción no me exigían que yo aprobase. Querían que me trabajara, el tener una rutina de lunes a viernes, el saber decirle que no a ciertos compañeros que me iban a querer llevar por otros caminos, a respetar a los profesores, a la autoridad, a tener un compromiso, una responsabilidad, que si me mandaban deberes, pues hacerlos, a entregar las cosas bien hechas, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Que me levantara por la mañana, que llegara a mi hora. Lo último que querían en el centro y que le importaba era que aprobara, porque en ese momento no tocaba eso, ¿no? Pero me lo saqué al final, cuarto de eso en ese momento. La primera evaluación me quedaron 4, la segunda me quedó 1, la tercera ninguna y la final ninguna. Para mí eso fue como sacarme un año de carrera, el más difícil que podáis imaginar. Y me lo saqué con muchísimo esfuerzo, la verdad. Y ahí por fin me saqué la ESO, ¿no? Una cosa que yo le decía a mi padre, porque mi padre bueno, yo tengo una relación muy buena con él a día de hoy. Entonces, en ese momento solo podíamos hablar, teníamos 5 minutos de llamada a la semana. Tenía 5 minutos con mi madre, 5 minutos con mi padre, ¿no? Entonces, total, que cuando me saqué la ESO ya más adelante, que ya se tenía más permiso para hablar con mi padre, decía, pues a la tercera va la vencida, a la tercera me he sacado cuarto de eso, porque era la tercera vez que hacía cuarto de eso, y dice, no, hijo, te la has sacado la primera, o sea, la primera vez que la has hecho te la has sacado, y así es también, ¿no? Es lo que pasa, en este colegio pues yo tenía otra actitud, tenía un buen comportamiento, y pues ya empecé a cambiar, la desintoxicación ya estaba hecha, fueron pasando los meses, estaba yo en un piso terapéutico, iba al instituto, después me iba a la casa de ingreso, a mis terapias y pues básicamente en Navidad, como no me iban a dejar cenar con mi familia ni nada por el estilo, me fui a Asturias de nuevo, donde tuve esos pensamientos tan difíciles y ese episodio, y me fui para allá de nuevo y estuve desde el 17 de diciembre hasta el 3 de enero de 2019. Entonces cuando volví me pusieron en otro piso, no sé qué, fui avanzando poco a poco, con los permisos no sé, de cualquier cosa. O sea, yo tenía un móvil de teclas, ¿no? Y fui haciendo un poco, no me podía relacionar con nadie, solamente con los compañeros del centro. Veía a mi familia una vez cada 2 semanas, un poquito. Al principio solo veía 2 horas, una vez cada 2 semanas.
después la veía 2 horas toda la semana, después la veía 8 horas, una semana sí, una semana no, total, poco a poco, durante 19 meses, o sea, desde el 13 de junio hasta que yo volví a vivir en mi casa, pasaron 19 meses. Y cuando ya por fin viví en mi casa, que era el 25 de enero de 2020, me dieron el alta, digamos, para poder vivir en mi casa. ¿Vale? Yo ya estaba desde hace un tiempo, todos los fines de semana, yendo a mi casa, pero ya por fin, que eso lo necesitaba ya, o sea, lo quería desde hacía muchísimo tiempo, por fin vivir en mi casa, solamente tener que ir a terapia, ¿vale? Llegué a ese punto, bueno, 25 de enero de 2020, ya sabéis lo que pasó en marzo, pues confinamiento. Tú no querías casa, pues ahí tienes casa. 24 horas cerrado en mi casa que me desestabilizaron por completo y me tuve que reingresar de nuevo en Asturias, 20 y tantos días, porque si no me hubiese reingresado posiblemente hubiera recaído, después de que ya ahí llevaba yo 2 años sin consumir. Total, que fuimos avanzando, terminé la ESO, entré en un grado medio de ayuda a las personas con dependencia, terminé el grado medio e entré en el grado superior de integración social. Y bueno, y eso en el tema de estudios, ¿no? Y después en el tema de laboral, pues bueno, me saqué mi carnet de conducir, fui avanzando, fui en trabajos puentes, estuve de autónomo, dado de alta como falso autónomo, digamos, ¿no? Para trabajar en Globo y Uber, repartiendo comida. He trabajado disfrazándome de elfo en Navidad y de paje. He trabajado en un montón de cosas, dando clases particulares, en agencias inmobiliarias, en muchísimos sitios, en bares. En bares ya cuando llevaba bastante más tiempo sin consumir, porque al final ahí estás en contacto con, por ejemplo, el alcohol, ¿no? He pasado por muchas cosas buscando trabajar lo que trabajo ahora, que es en un centro de adicciones, el trabajo donde yo quería llegar. Ya estoy en el trabajo, voy a hacer 2 años trabajando en el centro de adicciones, soy monitor. Es el trabajo que a mí me llena y me gusta un montón. Y después, aparte, en el tema de estudios, me matriculé en psicología, pero por ahora la carrera la he aparcado un poco por cómo empezó. El domingo pasado viste un episodio, ¿no? Pues por cómo empezó este podcast, que estuve durante 6 meses de lunes a viernes regular. En verano decidí meterme en psicología, pero al final, como no me encajó demasiado en el sentido de motivación y ganas de vivir, y entonces lo que hice fue el 17 de enero empecé a trabajar el otro lado de lunes a viernes. Entonces trabajo de lunes a domingo, tengo de lunes a viernes por la tarde libre y pues estoy trabajando en una asesoría energética. Entonces total, que ahora mismo estoy en un momento de mi vida contento con mi podcast, con un alumno que tengo que le doy clases particulares, que es un máquina, que está en segundo de eso. Y mi vocación es el tema de las adicciones, porque al final yo cada fin de semana, cuando estoy trabajando en el centro de adicciones, recuerdo de dónde vengo. Cuando vengo a grabar un podcast recuerdo de dónde vengo. Hoy he recordado muchas cosas que yo no tengo en mente día a día, ¿no? Al repasar gran parte de la historia, que detalles hay un montón y que después han pasado muchos años y muchas veces se me olvida lo mal que lo pasé. Lo mal que lo pasé durante el consumo, lo mal que lo pasé cuando dejé de consumir con las paranoias y lo mal que lo he pasado pidiendo los permisos para que me dejaran hacer esto y no me dejaban hacer nada. Hasta que ya poco a poco he ido, digamos, reinsertándome en la sociedad y a día de hoy hago lo que me da simplemente la gana. Hago lo que quiero, salgo de fiesta, no consumo, me lo paso bien, hago un viaje, tengo novia, voy a donde sea, no, o sea, día a día. O sea, yo no te digo, no puedo decir, y este es un debate que mi hermano y yo hemos tenido muchas veces aquí en el podcast, yo no puedo decir que no voy a consumir nunca más en mi vida. Yo eso no lo puedo decir porque sería un síntoma de que yo he bajado mis alertas. Yo lo que te garantizo a ti hoy es que yo hoy no voy a consumir, mañana no lo sé. Y ese es el mensaje que yo me doy día tras día. Entonces, bueno, para ir ya finalizando, en el COVID, ¿vale? En 2020 me dio por escribir. Entonces, pues yo tengo un canal que estará aquí, muchos ya lo conocéis, estará por aquí en la descripción, ¿vale? Donde pues he subido varias canciones. Desde mi primera canción, Juventud Responsable, ¿no? Todas las canciones son con el mismo mensaje de cosas sobre la recuperación, ¿no? Porque yo he hecho de mi recuperación un estilo de vida. O sea, mi vida son las adicciones, mi vida es
es estar lo mejor posible e intentar, o sea, mi vida es yo seguir creciendo e intentar ayudar a otros a que cambien el rumbo de su vida. A personas que están como yo estaba, o mejor de lo que yo estaba, o peor de lo que yo estaba, o más o menos igual que como yo estaba, que cada uno tiene su proceso y su momento, ¿no? Intentar abrir los ojos, intentar aportarle algo, de qué forma puedo ayudarlo, de la forma que sea, ¿sabes? A mí si alguien hace 3 años, hace justo un par de semanas hizo 3 años, que una chica que me llamó llorando que quería dejar de consumir, me pidió ayuda y a raíz de llamadas y eso, pues la chavala lleva 3 años sin consumir. Entonces es que no hay ninguna satisfacción que yo tenga y que yo sienta en el mundo más grande que cuando veo a alguien que lo he visto en el barro, verla funcionar. Por ejemplo, cuando en el centro de adicciones, cuando yo entré a trabajar hace 2 años, pues después a lo mejor me he encontrado a pacientes que estaban cuando yo entré, pues que llevan sin consumir 19, 20, 21 meses. Y es que eso es, para mí, es lo mejor. Es la mejor sensación. Es que me encanta. Me encanta ver cómo al principio tú le estabas ayudando, no sé qué, y después llega un momento donde ya vuela sola, esa persona ya vuela sola, ¿no? Entonces, nada, ya sabéis que cualquier cosa que necesitéis que os pueda ayudar, que os pueda ayudar mi hermano, que os podamos aportar en cuanto a información, pues si queréis ingresar en un centro de adicciones, pues os podemos recomendar sitios. Si queréis un centro de terapia ambulatorio, os podemos recomendar sitios. Si queréis sitios de recursos públicos sin coste de dinero para intentarlo, os podemos recomendar cómo hacerlo, dónde hay que apuntarse, a dónde hay que llamar, cualquier cosa, ¿vale? Compartir este tipo de vídeos, suscribirse al canal, ¿vale? Porque al final nosotros vamos a seguir todos los domingos estando aquí, nosotros vamos a seguir, ¿sabes? O sea, si por lo que sea pasado lo que sea y tengo que estar yo solo aquí grabando, o estar yo solo grabando, o sea, que en principio no, ¿vale? Este proyecto es a futuro, o sea, hay gente que lo ve. Es que a mí, por ejemplo, me dan exactamente igual los números. Hombre, a mí me gustaría que esto llegara a mucha gente, porque nosotros queremos ayudar a la gente, ¿no? Entonces, mientras más gente lo vea, más gente ayudamos. Es una estadística, ¿no? Pero de todos modos, a mí, mientras le ayudemos a una persona, a mí ya me sirve. Hoy ya me siento gratificado de haber estado aquí y de haber podido grabar estos 2 episodios, que el que estáis viendo ahora, el que visteis el domingo pasado, y que vamos a seguir así. Entonces, nosotros todos los domingos vamos a estar aquí incordiando. Pam, pam, pam. Entonces, hombre, nos gusta también ver pues que vosotros respondéis, ¿no? Nos gustaría ver más comentarios, nos gustaría algo, ¿vale? Así que por favor, suscribirse, que no cuesta absolutamente nada si apoyáis este tipo de mensajes, este tipo de contenidos, ¿vale? Y comentar si tenéis alguna pregunta o si queréis decir cualquier pensamiento que tengáis, ¿vale? Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya podido aportar y os haya podido servir mi experiencia, que no es más que o sea, al final los adictos estamos cortados todos con la misma tijera, o sea, a cualquiera que preguntes os vais a sentir identificados en muchísimas cosas. Seguro a lo mejor con mi historia, porque yo he estado en terapia muchos años y al final es que por eso se hacen los grupos de autoayuda, ¿no? Y los grupos, porque al final lo que le ha pasado a este compañero a mí también me ha pasado, y lo que le ha pasado al otro a mí me pasó parecido, y al final es lo mismo, es la misma enfermedad. Así que nada, espero que hayamos ganado un poquito de conciencia de enfermedad entre todos, que vayamos llamando a las cosas por su nombre y que hayáis entretenido este rato y os haya servido y os haya aportado valor. Yo lo he hecho lo mejor que he podido y os lo agradezco que me hayáis escuchado. Así que muchísimas gracias y nos vemos el domingo que viene. Muchas gracias.